otra historia. Momento de charlar con colegas, como hacemos los viernes, para intentar entender algunos de los sucesos de la semana. Sin lugar a dudas fue impactante la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, contundente, por cierto, un país dividido, muy marcado, quienes votaron de un lado y del otro al Partido de los Trabajadores, un Lula preso, no pudo ser candidato. Finalmente aparece este hombre que ya te contamos a lo largo de distintos programas su pensamiento. ¿Será aquello que dijo en campaña lo que pueda aplicar siendo presidente y qué efectos puede tener sobre la Argentina? Bueno, lo saben mejor que yo Telma Luzani, que me acompaña aquí, y Pablo Stefanoni. Gracias a los dos por venir. Los escucho atentamente sobre el efecto Bolsonaro. Bueno, el efecto Bolsonaro es, como vos bien dijiste, es un personaje realmente temible porque además de esta violencia que ha demostrado, es un candidato o ya un presidente electo que, por lo que aparece, guerrerista, muy vinculado con temas militares. De alguna manera es el partido militar al poder, ¿no? Sí, el partido militar y también el neoliberalismo extremo, porque que esté Paulo Guedes como ya confirmado ministro de Hacienda es un neofascismo ultraliberal, podríamos decir. Raro, ¿no? Porque parecía que iban a apuntar al proteccionismo, por un lado, y aparece un Paulo Guedes como trayendo esto que dice Telma, las políticas neoliberales, ¿no? Bueno, Paulo Guedes es un personaje importante, va a ser un superministro, no solo un ministro, porque va a tener varias carteras económicas a su cargo, es un personaje que tuvo mucho vínculo con... Él estudió en Chicago, es un Chicago Boys, ultraliberal, y además enseñó en la Universidad de Chile en la época de Pinochet y se vinculó mucho con esos economistas ultraliberales que Primera visita de Bolsonaro a Chile. Sí, eso está ahora relativizó, dijo que está viendo, pero sí, lo plantearon como modelo, el modelo chileno incluso para el sistema previsional, ¿no? Ahí va a haber un eje muy neoliberal, pero como decía, hay otro eje que es militar y evangélico, ¿no? Con lo cual creo que es la combinación de un gobierno de militares, muchos, de CEOs, agroindustriales. Ahora, la pregunta que les hago es ¿qué pasa pastores con una sociedad que opta por un hombre de estas características? Absolutamente discriminador de las minorías, irrespetuoso con las mujeres, en fin, no quiero recordar todas las expresiones que ha tenido. Sí, a mí lo que me preocupa es eso, Rosario, porque en realidad estamos viendo no solo en Brasil, me parece, sino en general que se están traspasando los límites de la democracia, los límites de los pactos que hay, civilizatorios, te diría, que tenemos hasta este momento, incluso de los pactos que desde Estados Unidos también vienen transgrediendo y no hay una reacción al respecto, ¿no? Vos hablabas antes del proteccionismo, no proteccionismo. Yo creo que Estados Unidos, la era Trump, es proteccionista para Estados Unidos, pero no proteccionista para el resto. Así es. El resto tiene que abrir la economía de mercado. Quería solamente referirme a una cosa que me pareció súper interesante y lo señaló Boaventura dos Sousa Santos en página 12, hace unos días, donde él dice, antes teníamos la democracia y el totalitarismo, estaban muy separados, teníamos un pensamiento binario y para pasar de uno al otro tenía que ser en forma violenta, o sea, tenían que bombardear la Casa de la Moneda y venía Pinochet. Ahora eso se acabó, ahora empieza a haber microsituaciones en donde se rompe la democracia, se va infiltrando y queda una cáscara vacía que tiene apariencia democrática, pero el interior es totalitarismo, ¿no? Entonces me parece que estamos en una etapa donde tenemos que tener mucho cuidado respecto de eso. Ahora, ¿cuánta responsabilidad puede tener el proceso anterior, si hablamos de Brasil, en cuanto a no haber generado no solamente la proyección de un modelo, sino recaer en una figura, como pudo haber sido Lula? Recordemos que a Dilma Rousseff la sacan del poder por una decisión política y no por un tema de corrupción. ¿Cuánto puede haber de un modelo que no logra progresar más allá de la primera persona, en este caso de Lula? Bueno, el PT se viene debilitando de hace tiempo. Dilma Rousseff ya ganó su reelección más justo, y si uno ve la votación del PT, lo que se ve es que hace tiempo que tuvo que empezar con un ajuste. Tuvo que empezar con un ajuste, se viene debilitando todo lo que es esa identidad política y se fue como suplantando el Partido de los Trabajadores por el lulismo, ¿no? Y se ve mucho en el mapa electoral.
si mirás el mapa, no de las últimas solamente, de hace tiempo, se ve que el Partido de los Trabajadores viene perdiendo votos en las zonas tradicionales, zonas obreras, zonas más industriales, zonas modernas, por llamarle de Brasil, que es donde nació, es el sur más progresista de Brasil, y los reemplazó con votos del nordeste, ¿no? La zona más pobre, claro, que dependió mucho más y fue muy beneficiada por la política social. Pero hubo muchas transformaciones en lo que fue el PT. Sin duda, yo creo que hay responsabilidad del PT, pero también hay mucha reacción contra lo que el PT hizo bien. Creo que son las dos cosas. Sí, claro. También hay reacción se lo contra castiga la inclusión, por las cosas que hizo bien. Se lo castiga por las dos cosas, ¿no? No es un dato menor y que el juez Moro finalmente se convierta en el ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro, ¿verdad, Telma? Esa es una de las cosas de las que nombraba yo. Se está quebrando el pacto mínimo de la democracia, ¿no? Porque es evidente que él mete preso a Lula y ya, según el mismo vicepresidente, el futuro vicepresidente Hamilton Mourão, ya dijo que habían estado en contacto con el juez Moro antes, o sea, durante la campaña, más o menos en la época en que mete preso a Lula. Entonces es un escándalo, ¿no? O sea, mete preso a un candidato que mide muy bien porque a él le ofrecen un ministerio. Es una cosa y entonces que muy esto fuerte. que esto no tenga reacción mundial. Yo siempre digo, pongo el caso extremo, pongamos que eso hubiera pasado en Venezuela. Hubiera sido un escándalo, ¿no es cierto? Sí, ahora pasa escándalo. en Brasil con un candidato de derecha y no pasa nada. Chiquito, porque me dicen que estoy con poco tiempo, ya está Rita Cortese con nosotros para poder dialogar con ella. Gracias, Rita, por venir. Un placer poder charlar contigo. Digo, ¿creen que hay alguna posibilidad ante esta ola xenófoba que pareciera empieza a desparramarse por América Latina de que Argentina forme un candidato similar o de características similares a Bolsonaro? Bueno, es difícil saberlo. Yo en principio pensaría que no, pero me parece que lo más grave que puede pasar en Argentina no es tanto que surja un Bolsonaro, sino la bolsonarización del discurso público. Eso o sea, sí lo ves muy que factible. Una parte del espectro político, no solo del gobierno, sino también de la oposición, tome esta agenda más autoritaria, más xenófoba. Ya hay declaraciones de Pichetto, de Massa, digo, no solo del gobierno, ¿no? Y me parece que esa bolsonarización del discurso público, que tiene como uno de los ejes la xenofobia, es muy peligrosa. ¿Telma? Sí, lo acuerdo con Pablo y le agregaría simplemente que se puede encima incrementar con las redes sociales o con algunos medios de comunicación, con algunos colegas que incentivan también esta idea, ¿no? O sea que esa bolsonarización social pasaría también por cómo nosotros tratamos el tema en los medios. Me parece que tenemos un deber importante en este momento. Sí, sin lugar a dudas. Telma, Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer que hayan venido y charlar de